Buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Adriana Marcela Barrero Vallejo, soy tutora para esta ocasión técnica de la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy y que se denomina atender clientes de acuerdo al procedimiento, atender clientes de acuerdo con el procedimiento de servicio y normativo. El día de hoy vamos a desarrollar dos evidencias que conforman esta competencia. Las vamos a desarrollar, vamos a abordar su componente temático y las vamos a explicar de tal manera que les permita a ustedes tener las herramientas para desarrollar la respectiva evidencia referente a cada una de ellas. Vamos a hacer un bagaje por el material que contiene la guía como tal, y vamos a hablar de esos lineamientos que van a abordar cada uno de estos trabajos, cada una de estas evidencias a desarrollar. Recordemos que por favor el plazo para la entrega es el día 1 de abril. El anterior plazo de la primera evidencia, que era el informe de caracterización de clientes, era el 18 de marzo. No obstante, aún se están recibiendo y el plazo máximo es el 1 de abril junto a la segunda evidencia, que es el informe de aplicación de la metodología 6 Sigma. Entonces, en este momento vamos a proceder y voy a apagar la cámara para que se facilite un poco más el audio y como tal todo el recorrido de la sesión. Estamos dando pie entonces en este momento a la sesión en línea número 1 que comprende esta competencia y en este momento voy a compartirles la guía de orientación de aprendizaje que compone esta competencia. Permítame un momento, por favor. Voy a proceder en este instante a apagar la cámara. Bueno. Vamos a volver. Entonces, recordemos que la evidencia, las evidencias que vamos a abordar el día de hoy corresponden a la actividad de la competencia atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicios y normativa. Está identificado tanto en Sayuna como en la guía con el número 210-6010-20. ¿A qué nos hacen mención en esta guía? ¿Por qué es importante llevar a cabo esta evidencia? Resulta que la distribución logística dentro de una empresa es fundamental dentro de la cadena de suministro. Aquí vamos a abordar precisamente esa distribución física de los bienes finales en los puntos de venta. La idea es que abordemos la distribución desde un punto de vista de un excelente y óptimo servicio al cliente, respondiendo a qué, a las cantidades solicitadas, a los productos que deben ser puestos en el tiempo y en el lugar que requieren los clientes. Esta labor se deriva básicamente de lo que necesitan ellos, es decir, de la demanda y de lo que al final reciben a través de los diferentes canales de comercialización. Resulta que cada vez los clientes exigen más en cuanto a ese proceso de abastecimiento, a ese proceso de entrega de su producto. Asimismo, se espera que esos niveles de servicio también pues mejoren. Cada vez los clientes son más exigentes, tanto en la calidad del servicio como en la rapidez del mismo. El canal de distribución que se determine para hacerle llegar al cliente esa cadena de suministro se ve y está implícita desde que se fabrica hasta que le llega al consumidor. Bueno, hay un autor importante quien nos dice que dicho recorrido se puede hacer atravesando múltiples etapas o ninguna. Es decir,
El producto se puede vender a través de múltiples intermediarios en los cuales interfiere el fabricante y el consumidor, o distribuirse sencillamente de manera directa. Pueden hacerse pues de estas dos maneras. Dicho esto, el objetivo de la evidencia es implementar metodologías de mejoramiento del proceso logístico según la necesidad del servicio prestado. ¿Esto qué es? Esto es en lo que concluye básicamente nuestro proyecto, ¿sí? De esta primera evidencia. Y es que ustedes al final puedan, eh, en su vida laboral, llegar a implementar esas metodologías de mejoramiento de procesos logísticos según necesidades del servicio prestado. Ese es el objetivo y lo que se busca a través del desarrollo de estas competencias y pues, de esta competencia y de estas evidencias. Em, ¿Qué le va a permitir esto? Entender la importancia de atender de manera asertiva y con calidad a un cliente. ¿Por qué? Porque actualmente ese es un reto en las empresas, ¿sí? Ya sea que la atención sea de manera física o de manera digital, realmente tienen siempre que invertir tiempo, recursos y conocimiento. ¿Para qué? Para hacer un proceso óptimo desde los diferentes puntos y etapas por las cuales atraviesa este proceso, buscando así siempre satisfacer de la mejor manera cada uno de los procesos al interior de la empresa, integrando al cliente como un consumidor siempre real. Bueno, em, para este que nos sugieren en el material de formación, la sección que se denomina atención y servicio al cliente, que ahorita la vamos a abordar en un momento. Y básicamente aquí nos dicen en qué consiste ese informe de caracterización de clientes, que es básicamente la primera evidencia, ¿cierto? La primera evidencia se denomina informe de caracterización de clientes y tiene que ver precisamente con esta evidencia a desarrollar. Recordemos pues que lo que se busca es la importancia de satisfacer al cliente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque medir este ejercicio nos va a llevar a medir esa satisfacción del cliente, que es un paso muy importante para saber que también el cliente se siente tratado por la empresa. ¿M? Por lo mismo, es importante conocer, identificar esas características de servicio que estamos brindando o que se prestan a los clientes en la empresa donde ustedes en este momento estén desarrollando su proyecto formativo, que entendería es donde ustedes laboran actualmente. Mm, Se requiere entonces identificar claramente mm, si van por buen camino, ¿cierto? Si ese servicio al cliente que ustedes desarrollan en sus empresas o que sus empresas desarrollan realmente le apuntan a una oportunidad de mejora continua, o si realmente está totalmente ya cumpliendo con las características que debe tener un buen sistema de suministro, y por ende que esto va directamente relacionado pues con el servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que tengamos en cuenta tres características de lo que es el servicio al cliente. Y es que se recomienda que las empresas, desde su gestión integral, siempre tengan en cuenta estas tres características. La primera, que conozcan a sus clientes lo más detallado que puedan. Segundo, que personalicen ese trato, y tanto el trato como la atención al cliente. Y por último, que optimicen los canales de servicio en búsqueda de una empresa omnicanal. ¿Que es una empresa omnicanal? Que tiene diferentes y presta sus servicios de atención a ellos por diferentes canales, es decir, lo decíamos ahorita, ya sean digitales o físicos. Bueno, mm, entonces dicho esto, pues básicamente lo que vamos a hacer es un informe, ¿cierto? Una vez ustedes detecten de qué manera se está realizando ese servicio al cliente al momento del abastecimiento y la cadena de suministro para hacer llegar ese producto que venden, lo importante es que generen un informe. El documento final es un informe en el cual ustedes
hagan evidente eh, que eh, al hacer la caracterización de los clientes, la empresa realmente esté teniendo en cuenta todos estos parámetros del cliente, que son edad, género, gustos, pasiones, actividad laboral, lugar de residencia, intereses, metas personales, claramente del cliente, el estado civil, el nivel de educación, sus ingresos mensuales o anuales, sus ingresos mensuales o anuales y los hobbies. ¿Listo? Esto en emprendimiento se conoce como una segmentación de mercado y realmente es una técnica muy importante a la hora de trabajar o desarrollar un determinado mercado. Entonces, entre más detallado sea esa descripción del cliente, pues mejorarán de esta misma manera, de una manera pues óptima, el resultado de la búsqueda de más clientes. O sea, entre más realicen de manera juiciosa esta segmentación de mercado, pues mayor número de clientes van a poder tener y van a estar segmentados de tal manera que le apunten a esas necesidades que ellos buscan, que ellos quieren. Las ventas y el servicio al cliente digamos que no solamente recae sobre las personas que venden, los vendedores, los asesores comerciales, no. Realmente las grandes empresas saben que para apuntarle a un buen servicio al cliente, esta debe estar inmersa, esta habilidad de servicio al cliente, esta competencia de servicio al cliente, la deben desarrollar todos los colaboradores que estén dispuestos a llevar la imagen de la empresa de una manera limpia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así también se hace un buen nombre, pues, de la marca, de la empresa, y los empiezan a reconocer en el mercado, no solamente por el producto, sino el servicio como tal que ofrecen al momento de entregar ese producto. Y ese servicio al cliente se evidencia, como lo decía al inicio, desde que el producto se fabrica hasta que se entrega al cliente final. Entonces, esto debe estar inmerso no solo en quienes venden o en quienes fabrican, sino realmente las buenas, las grandes empresas consolidadas que le apuntan a ser empresas de clase mundial, tienen claro que realmente no es una labor solamente del asesor comercial o del área comercial brindar un excelente servicio, sino que sencillamente lo debe tener inmerso en cada persona que trabaje en la compañía, cada colaborador. Entonces, el producto a entregar es un informe, es un documento en PDF, la extensión es libre, no hay un número de hojas como límite. Y pues ya sabemos en dónde que debemos remitirnos a este aparte para hacer el cargue de la misma, ensayo. Bueno, entonces, dicho esto, mm, recordemos que entonces al final les voy a decir qué elementos voy a tener en cuenta al momento de calificar esta evidencia, basados claramente en que el informe que ustedes presenten debe evidenciar claramente esa caracterización de clientes con estos requisitos. Hacer esa caracterización de clientes abordando cada uno de estos hitos, de cada uno de estos ítems. Bueno, pues en este momento voy a pasar a darles el bosquejo requerido por el material em, que requerimos revisar para desarrollar. Bueno, el componente formativo yo lo voy a hacer de una manera muy resumida y rápida. Ustedes los invito a que lo hagan de una manera un tanto más desde el análisis, desde la comprensión lectora y puedan procesarlo y llevar a cabo así la presentación de su evidencia de una manera eh, apropiada y que cumpla con los parámetros que se requieren. Bueno, entonces en este momento voy a pasar a darles un bosquejo por la presentación. Bueno, entonces,
Bueno, al inicio de la sesión, al inicio del componente informativo, nos muestran un video. En este momento lo voy a proyectar también. Y este video nos da cuenta de una pequeña introducción de lo que es el servicio al cliente. Bueno, bueno, y bueno, aquí básicamente se desarrollan realmente lo que busca este módulo es desarrollar de manera integral los conceptos, procesos y herramientas necesarios para comprender y gestionar la atención al servicio y el servicio al cliente en el contexto logístico. Y básicamente se va a ir en varias unidades temáticas que vamos a ir desarrollando una a una en la medida que avancemos. Bueno, entonces, como bien lo decía él, los invitamos a que hagan uso de todo el material que allí se hace, pues, mención, mm, y de la totalidad del mismo para que puedan hacer de una manera, desarrollar de una manera adecuada, pues, sus evidencias. Bueno, entonces, em, para hablar de el cliente y la planeación estratégica y de lo que esto significa en el desarrollo de las empresas, vamos a observar ahora el siguiente video.
Bueno, aquí nos podemos observar eh, que la atención y el servicio al cliente son pilares fundamentales en cualquier organización. No se trata solamente vender, de vender, solo un acto de venta, sino de una estrategia completa que abarca la interacción con el cliente antes, durante y después de ofrecer un producto o servicio. Abarca estas tres etapas. eh, la importancia del servicio desde la logística se ve desde varios pilares o factores y es que la calidad que se perciba debe verse desde los siguientes puntos y es que los procesos sean eficientes, que haya un buen relacionamiento con esos proveedores, que la comunicación sea clara y efectiva y con el cumplimiento en los tiempos de entrega, ¿sí? Digamos que eh, esta primicia, se podría entender que estamos prestando un excelente u óptimo servicio al cliente. Entonces recordemos, porque los procesos sean eficientes, porque se haga un buen relacionamiento con los proveedores, porque tengamos una comunicación clara y efectiva y por el cumplimiento también claramente en los tiempos de entrega. Bueno. mm, Entonces, decimos que em, hay varios puntos importantes aquí a tener en cuenta al momento de desarrollar la planeación estratégica y acompañado claramente y sin dejar de lado el cliente. Esto es el cliente y la planeación estratégica. Em, digamos que acá lo que se pretende abordar es básicamente esos conceptos tan importantes que a la hora de llevar a cabo esa planeación, ¿cierto? Entonces, recordemos que hay varios conceptos que tenemos que tener claro al momento de hablar de cliente y planeación estratégica. ¿Y cuáles son esos? Cliente interno y externo, proveedor, consumidor final, usuario y stakeholders relacionados con el servicio. La atención al cliente siempre va a estar directamente relacionada con la logística, pues digamos que cada eslabón afecta la experiencia final, que es básicamente la entrega del producto, ¿cierto? Em, este proceso, la planeación estratégica referente al proceso de venta, abarca se define como el proceso que permite orientar una empresa. mm, el proceso permite orientar a una empresa hacia el logro de sus objetivos. ¿Qué es la planeación estratégica entonces? El proceso que permite orientar una empresa hacia el logro de sus objetivos. Y esta conlleva, digamos que varias etapas, varias fases, que son la formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia. Entonces, em, ¿qué es esa formulación de la estrategia? Eh, Primero que todo, pues incluye un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es hacer como ese diagnóstico interno y externo. em, y adicional a eso, em, llevar a cabo el desarrollo de qué? De la misión, de la visión, de identificar esas fortalezas, esas oportunidades, tanto internas como externas para la organización, cuáles son esas fortalezas, esas debilidades, eh, y establecer esos objetivos a largo plazo, generando estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se deben de seguir. Mm, Siempre frente al tema de la formulación o de la planeación estratégica, se deben elegir eh, que los proyectos sean nuevos, es decir, innovación,
también cuáles se deben abandonar, el tema de la asignación de recursos y si es factible o recomendable entrar a esos mercados internacionales. Bueno, em, asimismo, hace parte de esta etapa, de esta segunda etapa de planeación estratégica, la implementación de la estrategia. Entonces, ¿esto qué es? Básicamente el establecimiento de objetivos que se cumplan de manera anual, que se formulen políticas, que se motive a los empleados y que se destine los recursos para llevar a la práctica la estrategia. Esto que implica pues crear y desarrollar una cultura que apoye esa estrategia eh, a través de que una estructura organizacional eficaz, claramente el tema económico, que es la elaboración del presupuesto, y utilizar los sistemas de información. Y por último, la evaluación de la estrategia. Esta es la etapa final como tal de la planeación y allí poder revisar si realmente esa estrategia que estamos utilizando está o no funcionando. Resulta que todas las estrategias pues pueden ser, son sensibles a ser modificadas, ya que esos factores internos o externos que afectan el comportamiento pues organizacional y comercial pues pueden cambiar también de manera constante y eso hace que también se deba evaluar constantemente esa estrategia y poder determinar si está siendo realmente eh, pues como una estrategia que está cumpliendo con esos objetivos que nos trazamos. Recordemos que algo que es importante para medirlo es, estamos cumpliendo con los objetivos. Y hay que básicamente tener en cuenta tres factores o tres elementos o tres actividades para poder determinar esa evaluación y es revisar los factores internos y externos que son pues básicamente quienes dan pie a esa base estratégica que se está desarrollando, medir el desempeño y realizar acciones correctivas. Eso pues es enmarcado en una implementación y claramente en un control. Bueno, entonces, frente a la filosofía corporativa y estratégica, esto es básicamente cuando hablamos de la misión, la visión, los principios, los valores y los comportamientos esperados dentro de una organización. Resulta que cada empresa debe intentar dejar una recordación, un legado, quiere decir esto, que vaya engranado y articulado con su programa de calidad y de servicio. Y precisamente esto surge de ese valor agregado que tiene, su propuesta de valor. Entonces, ¿qué es importante aquí? Desarrollar unos valores corporativos que integren la filosofía de la empresa y a su vez esta filosofía marque el camino para que ese objetivo de servicio y de crecimiento constante vaya de la mano con esta filosofía. Entonces, digamos que acá nos dan cuenta de unos valores corporativos básicos eh, que cada empresa debe usar, ¿sí? Que digamos, las empresas sí o sí deberían tener en cuenta en, en su, deberían tener en cuenta al momento de articular esos programas de calidad y servicio. Entonces, ¿qué es la misión empresarial? ¿Cierto? La misión básicamente es el, el, lo que lleva la empresa, ¿sí? Lo que hace la empresa, ¿cierto? Su propósito, lo que distingue a una empresa de otra y que la hace diferente dentro de la competencia del mismo sector en el cual se estén desempeñando estas empresas. Es decir, ser un marco, la misión marca ese marco referencial que hace que sea diferente su marca o su producto. Es decir, es la razón de ser de una organización, básicamente, esa misión. A su vez, la misión también impacta y ayuda a identificar el alcance
que tienen las operaciones de una empresa en términos de producto del mercado. Y por tanto, esta misión siempre debe estar definida de manera precisa y concreta, porque esto es lo que va a permitir guiar a esos grupos de trabajo, a esos colaboradores en el día a día. Debemos tener una misión muy, muy clara de lo que es, de lo que hace la empresa, ¿cierto? Aquí nos dan unos ejemplos eh, como unas preguntas orientadoras, más que ejemplos, perdón, de cómo redactar la misión de su empresa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué motivo crearon la empresa? ¿Qué hace la compañía? Es decir, qué venden, qué producen, etcétera. ¿Cuál es el perfil de su cliente ideal? ¿Y qué le diferencia de la competencia? Asimismo, cuál es el propósito social de la empresa? Todas estas preguntas al momento de establecer esa misión empresarial, los va a llevar a concretar una idea que les dé cuenta de qué hace la empresa, o sea, cuál es la misión de la empresa, ¿cierto? Siempre recordemos darla de manera precisa y clara, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto a su vez va a ayudar al alcance de la organización. A su vez, hay otro valor corporativo que es la visión. La visión, o sea, con esto que les estoy diciendo, que toda empresa constituida debe tener sí o sí y contemplar el desarrollo de estos valores corporativos, tener una misión, una visión, unos principios y valores empresariales, unas políticas empresariales, una propuesta o promesa de valor y unos elementos también adicionales a validar. Entonces, seguimos con la visión. ¿Qué es la visión? La visión es lo que la empresa quiere a futuro, básicamente. Y esto siempre debe darse en términos de realismo, de ambición, porque su función, la función de la visión de la empresa es guiar y motivar al grupo para que se cumpla la misión, ¿cierto? Entonces, realmente es a dónde quieren llegar las empresas. ¿Qué es la visión? Lo que queremos que la empresa a donde llegue o alcance en un futuro, claramente siendo ambicioso, pero también realista. Ahí también nos dan cuenta de unas preguntas orientadoras que al momento de generar la visión de la empresa, pues básicamente nos permitirán dar respuesta y a su vez elaborar y construir esa visión. Y es cómo ven la empresa en 3 o 5 años, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo, cómo la empresa se adaptará a los desafíos del mercado, cómo se espera que la empresa sea conocida o percibida en el mercado, qué cualidades tendrán los colaboradores que trabajan en la empresa y qué se desea aportar a la luz a la sociedad futura. ¿Listo? Son preguntas pues orientadas que al momento de establecer la visión de una empresa nos van a ayudar a su elaboración. Eh, ¿Cuáles son los principios y los valores empresariales? Básicamente, realmente forman también el marco de dirección de la empresa. Son esas creencias y convicciones que impactan de manera directa el comportamiento o la conducta de los colaboradores, de las personas que integran la organización. También son orientadores y pues también van a determinar cómo esos colaboradores que integran la empresa o la organización perciben e interpretan los problemas y la toma de decisiones. ¿Listo? Esto básicamente es la influencia, o sea, los principios influyen de manera directa en el comportamiento de las personas y también guían y determinan eh, la manera en que los miembros de una organización perciben e interpretan problemas y toman también decisiones. Esto es básicamente lo que hace referencia a los principios y a los valores de una organización. Y es que impactan en el comportamiento de una manera directa y dan cuenta y son un factor importante en el momento de determinar cómo es que las personas que trabajan en la empresa perciben los problemas, los interpretan y pues a su vez toman decisiones cuando estos llegan. Eh,
Otro elemento muy importante, otro valor corporativo es esa política empresarial. Y son precisamente esos que ayudan al cumplimiento a la estrategia organizacional y al cumplimiento de sus objetivos cada año, de manera anual. Son guía para la toma de decisiones y para claramente si llegan a presentarse situaciones repetitivas o recurrentes, pues permiten una toma de decisión más acelerada y más óptima, ¿cierto? Mm, En estas políticas empresariales siempre se deben incluir directrices, reglas y procedimientos establecidos. ¿Para qué? Para apoyar esos esfuerzos que van dirigidos al logro de los objetivos institucionales. Aplican para toda la empresa. Digamos que no solo excluyen normas, perdón, incluyen normas, no solamente se trata de hacer normas, sino también las responsabilidades que tiene cada área y cada miembro en el organigrama. También da cuenta de la filosofía corporativa, la identidad empresarial y pues por supuesto los valores y procedimientos que orientan a las empresas, tanto a nivel interno como externo. Mm, No existe, digamos, un tipo de política empresarial, no se puede hablar de un tipo específico. Digamos que siempre se debe apuntar al mismo propósito y es, pues, consolidar negocios en un mercado específico, dar visibilidad a los clientes y diferenciarse de las marcas competidoras. A eso deben estar orientadas esas políticas. Y esa propuesta o promesa de valor, la propuesta de valor es básicamente la unión de productos, servicios, beneficios y valores agregados que la empresa le ofrece a los clientes, que los hace diferentes en el mercado, ¿cierto? Mm, Obviamente, esto pues es ¿qué de más le estoy dando yo al cliente con el desarrollo de mi empresa y con los productos que ofrezco, ¿cierto? Y cuando se hacen estudios de mercadeo, dan cuenta de ese posicionamiento estratégico en cuanto a el posicionamiento que tiene la empresa. Entonces, es muy importante porque digamos que también al momento de realizar estos estudios dan cuenta de esas opciones que debemos tomar frente a ese mercado potencial que siempre son los clientes y la competencia por anticipado. Entonces, es también entender y definir qué se espera hacer, cómo esperamos que que seamos percibidos en el mercado, y claramente algo muy importante es qué no queremos ser, ¿cierto? Partiendo de estas primicias, pues se da cuenta de que la empresa realmente tiene una propuesta de valor adecuada, ¿cierto? Que le está apuntando a no ser igual a la competencia, sino que está generando un elemento diferencial que lo hace único en ese mercado o en ese sector en el cual está compitiendo con más empresas, ¿cierto? Em, y pues básicamente pues es un elemento positivo, favorable tanto para la empresa como los clientes como los trabajadores. eh, y es entender que, perdón, es entender que esa propuesta o promesa de valor que dan las empresas realmente son un diferencial, un referente de diferencia dentro del sector, porque competencia hay mucha, pero solamente, digamos que eso que los hace únicos es eso que los hace diferentes. A eso se refiere esa propuesta o promesa de valor. ¿Listo? ¿Cuáles son esos elementos a validar? eh, al momento de esas propuestas de valor que hablábamos ahorita? Las características del producto o los productos, o sea, qué es lo que eh, debemos tener en cuenta al momento de determinar que estamos ofreciendo algo diferente en el mercado como empresa. Y es
las características del producto o los productos que vendamos, el precio, el tiempo de entrega, claro, y muy importante, proceso de ventas, el servicio postventa, es decir, lo que pasa después de que le llega a la persona el producto, el nivel de asesoría, el nivel de información y el nivel de innovación y de tecnología disponible. Bueno, entonces estos elementos son muy importantes a la hora de establecer esa promesa de valor y eso que nos va a hacer un marco diferente, un referente diferente en el mercado con el cual estamos compitiendo o con el cual compiten las empresas. ¿Listo? Mm, frente a bueno, ¿qué es esa propuesta de valor? Es básicamente aquello que hace única la organización. Hace parte a la solución que ofrece, al segmento al que se dirige, a qué lo hace diferente, a los beneficios que ofrece para el cliente y a la integración de precio, valor y calidad. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son esas estrategias organizacionales? Básicamente, siempre que se habla de una estrategia organizacional, se debe hablar desde la competitividad, ¿cierto? La verdad es que siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Siempre l- la revisión continua de esas condiciones de la empresa y la toma de decisiones que requieren claramente la observación y la configuración de las realidades de diferentes ópticas y desde las diferentes áreas de la empresa, claramente. Eh, Hay un autor muy importante que nos da cuenta de qué son esas estrategias organizacionales y dice que pone en evidencia la inclinación hacia lograr los objetivos de la organización con los mejores costos y en la misma dirección. Plantea que el éxito de dicha estrategia se asocia al cambio de la situación de la organización respecto a su realidad antes de la puesta en marcha para determinación de la estrategia. Se requiere identificar los objetivos de acción de la organización pensando en sus potenciales y en sus cumplimientos, ¿cierto? Em, Existen diferentes tipos de estrategias y niveles, por decirlo de alguna manera. Pueden llevarse a cabo en una misma empresa de manera pues simultánea o paralela, diferentes niveles y alcances del proyecto. Y las estrategias organizacionales básicamente son em, las de nivel corporativo, la estrategia de nivel corporativo. Esta estrategia se enfoca en decidir el rumbo que debe seguir toda organización para desarrollar negocios y metas que se establecen. Y básicamente le apunta a tres elementos importantes y es la de crecimiento, estabilidad y renovación. ¿Qué es el crecimiento? En aumentar las operaciones por el número de productos o la cantidad de mercados en los cuales se está incursionando. ¿Y cuál es la meta de esta estrategia de crecimiento? Posicionar a la empresa como una organización con capacidades de venta y distribución mayores, es decir, abarcar todo el mercado que más se pueda. La estabilidad es mantener esa constante en el número de operaciones, ventas y clientes, pero asegurándolos por medio de control de calidad, cumplimiento de objetivos y pues esto dar de cuenta de que está haciendo realmente, está sosteniendo su rendimiento. Y la renovación a nivel gerencial, esta estrategia básicamente es la evaluación de todos los procesos que requieren mejoras, ¿cierto? Debido a que de pronto no se salió un producto defectuoso, una venta no se dio, no se pudo llegar a finiquitar. Y pues básicamente lo que invita este elemento es a que se aprenda de esos errores que se cometen para, en términos generales, mejorar pues su desempeño. Entonces, cuando hablamos de la estrategia a nivel corporativo, siempre debemos tener en cuenta estos tres elementos. Está la estrategia de nivel empresarial. La estrategia a nivel empresarial es cómo se elegirá manejar a nuestro favor las ventajas competitivas de la empresa.
Es decir, determinar eso que nos destaca y que nos hace diferentes, la calidad, aprovechar la calidad como ventaja competitiva y realmente si el producto está, resalta por esos estándares sostenidos. Entonces, esto hace referencia de la estrategia de nivel empresarial, ¿cierto? Y es la competencia en los negocios, básicamente. Y a nivel funcional, las estrategias de nivel funcional están directamente eh, relacionadas con cada nivel estructural de la empresa para encaminarlas a un mismo objetivo. Esto se conoce, pues básicamente es una estrategia a nivel funcional. Son las estrategias de producción, marketing, financiera, recursos, ¿qué involucra esta estrategia? Diferentes elementos, diferentes áreas, si lo hablamos también como áreas de la empresa, y es el área de producción, de marketing, el área financiera, claramente recursos humanos, e investigación y desarrollo. ¿Qué se va a producir? Es determinar en esas áreas qué se va a producir, en qué medida y a qué tiempo. ¿Cómo se va a comercializar nuestro producto haciendo uso de estos elementos? Y claramente determina pues, los costos y nuestros proyectos de financiamiento. Asimismo, pues, cómo se va a manejar, qué requiere capacitar personal, seleccionarlo. Y claramente frente a la innovación y la investigación y desarrollo, es precisamente determinar cuáles son esas nuevas técnicas que hay en vanguardia, el uso de tecnologías que podemos y el uso de tecnologías que implementamos en nuestra organización. ¿Listo? Entonces, a esto se refieren las estrategias organizacionales. Mm, bueno, entonces, digamos que para resumirlo, lo que acabamos de ver es que esas estrategias están apuntadas a qué? A qué tan, a la competencia, a la diferenciación, al liderazgo en costos, al enfoque, al crecimiento, a la innovación y al servicio al cliente. Mm, listo. Entonces, cuando hablamos de servicio al cliente, hablamos básicamente mm, de ese conjunto de acciones mediante las cuales una empresa gestiona la relación con sus clientes actuales o potenciales antes o después de la compra del producto. Realmente al final lo que importa siempre es que todas esas acciones que estamos desarrollando en pro de ese relacionamiento con nuestros clientes, eh, antes, durante y después de lo que vendemos, de la venta, del servicio al cliente como tal, em, finalmente es poder determinar si estamos satisfaciendo al cliente conforme a lo que él espera, tanto de la empresa como del producto que está pues adquiriendo, ¿cierto? Mm, para crear un buen servicio, que es importante, pues claramente, ¿quién nos compra? ¿Quién compra? Los clientes. Son los que sostienen las empresas. Entonces, realmente hacer un buen uso de ese vínculo, crear, generar, arraigar ese vínculo con él es demasiado importante para dar un buen servicio, ¿cierto? Tener un vínculo con él, porque así se hace, se logra una relación que dure en el tiempo, que le genere confianza al cliente y pues claramente también un cliente que sea leal a la marca, que lo compre siempre. La lealtad del cliente básicamente se gana también cuando damos un buen servicio. ¿Qué es lo importante? Siempre que el cliente salga satisfecho en su totalidad, con todo lo que esperaba del y sienta que realmente ese producto, eso que compró, satisfació esa necesidad que él tenía. Entonces, por eso es tan importante, digamos que diferenciar esos tres elementos.
y es el servicio al cliente. Una cosa es el servicio al cliente, otra cosa es la atención al cliente y otro elemento es la experiencia del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es, qué es ese servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, el servirle al cliente es visualizar precisamente esos problemas que él tiene y resolvérselos de manera, ojo, preventiva, ¿cierto? Es no esperar que llegue el problema para resolverle al cliente, sino estar en pro de detectar esos posibles problemas desde un principio, porque esto va a permitir que los problemas no vayan a ser a futuro más delicados, más graves y no aumenten en su condición de gravedad, ¿cierto? Entonces, es básicamente prever que el cliente tenga problemas, ¿sí? Cuando hablamos de servicio al cliente, es precisamente encaminar esas acciones a precisamente mitigar eso que puede llegar a futuro eh, a presentarle al cliente un problema. A su vez, ¿qué es la atención al cliente? Ya la atención como cliente, entonces ya el cliente tiene el problema y nos centramos en resolverle ese problema que él ya ha identificado, ¿cierto? ¿Y cuál es aquí un punto clave? Es proporcionar esos medios y esos métodos para que él se le solucione el problema y lo que le está preocupando en ese momento, ¿cierto? Entonces el servicio es prever que él tenga un problema. La atención es ya como tal resolverle el problema a través de herramientas, medios y métodos, entregándole las posibles soluciones a ese problema. Y la experiencia del cliente básicamente es la suma de todos los contactos, desde el descubrimiento e investigación de un producto hasta su compra, pasando por su uso real y su seguimiento por parte de la marca. Digamos que no es solo la interacción, sino todo el ciclo de vida del cliente y de todos los puntos de contacto que él tiene con un producto o un servicio, básicamente. ¿M? Entonces, para ello, mm, se debe realizar de manera muy juiciosa esa interacción con el cliente y muy constante, ¿cierto? Por eso esta interacción con él y la manera en que interactuamos con él debe ser muy importante para lograr una mejor experiencia. Es decir, que le proporcionemos un buen servicio, un buen producto y que cumpla con sus expectativas, ¿cierto? En el caso contrario, digamos, contrario a eso, es vender un mal servicio, un mal producto que no tiene lo que el cliente esperaba y claramente pues esto va a generar una mala experiencia en él que se traduce en que la persona no va a volver a comprar, el cliente no vuelve a comprar y esto pues se ve impactado en la empresa a nivel de baja, en la disminución de ventas, en la pérdida de clientes, en la mala reputación, porque sabemos que el voz a voz es algo que impacta a nuestras, pues las empresas, tanto de manera análoga o digital, y quienes ni siquiera han comprado, prefieran pues irse. Es más, ni siquiera llegan, ¿cierto? Y pues al escuchar, digamos, comentarios inadecuados o de pronto que le apunten a un que hablen de un mal servicio que ofrece la empresa, pues ya de entrada van a empezar, ya van a optar por irse a otro sector, a otra empresa que sea de la competencia, pues de la empresa eh, que estamos pues promocionando el producto como tal. Entonces, puede hacernos tanto perder clientes, un mal servicio, como no captar esos nuevos clientes y perderlos sin que ni siquiera pues hayan llegado. ¿Listo? Entonces, aquí cuando hablamos de las políticas de servicio al cliente, se habla de que son códigos de conducta que guían el enfoque y la actitud de servicio brindado a los consumidores. Entonces, aquí es muy importante rescatar
cuáles son esas etapas de una buena política al cliente, ¿cierto? Entonces, em, digamos que conocer, analizar y definir objetivos determina la relación con todas las variables que busca el cliente en el momento en que nos solicita un producto o servicio. Entonces, debe contemplar las siguientes etapas, sea política de servicio al cliente. Identificar los elementos claves de servicio, establecer su importancia relativa para los clientes, comunicación existente entre la empresa y los clientes, controlar la eficacia de la política implantada y corregirla si necesario. La flexibilidad del servicio, capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades del cliente, diseñar el paquete de servicio al cliente, esos procedimientos ante quejas y reclamos, la exactitud del sistema de facturación, el servicio postventa y la consistencia del servicio. ¿Esto qué es? Esto básicamente, ¿qué nos dice? Que estas etapas deben ir encaminadas a definir las necesidades del cliente, a establecer esos parámetros de atención, a determinar protocolos, a verificar el cumplimiento de esos protocolos y procedimientos y a la mejora continua de estar siempre pues buscando la manera de satisfacer al cliente y claramente fidelizarlo para que se quede con nosotros, ¿cierto? Em, digamos que de una manera adecuada cada una de estas etapas nos lleva a que el cliente sienta que realmente se le facilita la vida con el producto que adquiere, ¿cierto? Esto, pues, cuando se gestionan de manera adecuada los pedidos, cuando son precisos en la gestión de la información y en el transporte, en los envíos y en las entregas. Por eso se debe hablar de flexibilidad em, y es para que entre más flexible hagamos el servicio, pues más oportunidades de cumplir el cliente tenemos, ¿cierto? Todo esto hace parte de la logística operativa de la empresa. Que pues claramente están involucradas en ese canal de suministro y hace pues que no se le perciba de manera negativa el servicio. Aquí hay una primicia que nos dice, un mal servicio al cliente genera pérdida de ventas y por tanto de beneficios a la empresa. Por otro lado, un nivel de servicio extremadamente alto y casi personalizado tiene un costo elevado para la empresa y solo es justificable si se demuestran grandes incrementos en las ventas y en los beneficios de esto. El servicio al cliente debe estar centrado en la capacidad de la empresa de pagar por un recurso de capital humano consciente de su misión y de su capacitación. Entonces, esto es atender al cliente con los recursos que se cuentan, con un excelente personal que esté capacitado y que esté llevando a la empresa también claramente este personal el cumplimiento de la misión. ¿Listo? Mm, bueno. Aquí nos invitan a hacer uso de esta lectura. Los invito para que por favor la hagan y y profundicen un poco más en precisamente esas políticas de servicio al cliente. Porque esas políticas de servicio al cliente básicamente son y dan cuenta y son punto de partida del modelo de negocio, ¿cierto? Entonces es muy importante que revisen ese documento, porque recordemos que cada empresa es diferente, tiene sus propias características, sus propios productos y modelo de negocios. Entonces no se habla de un único modelo y por eso este documento les va a ayudar a permitir establecer qué tipo de políticas les aplican a las empresas pues, de su eh, proyecto formativo. Listo. En cuanto a la importancia del servicio al cliente, ¿qué podemos decir? Em, las prioridades de una empresa, la prioridad de una empresa que ofrece un servicio o un producto siempre debe ser la satisfacción de ese cliente a través del servicio que le están brindando, ¿cierto? Y pues que la calidad del producto sea excelente. Si eso pasa, garantizaremos que la persona vuelva y compre. Esto pues teniendo en cuenta que tuvo una buena experiencia, que fue de calidad el producto y pues que se sintió bien atendido.
¿cierto? Esto básicamente, pues es la satisfacción, le apunta claramente a la imagen organizacional, hace una diferenciación competitiva en el mercado, claramente la hace más rentable, genera y crea relaciones duraderas con los clientes y tiene un impacto en el servicio, en la fidelización de los clientes. Y cuando hablamos de fidelización de clientes, aquí básicamente nos hacen mención de varios elementos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el cliente, siendo la esencia y la razón de la empresa, siempre va a requerir de un tratamiento estratégico, diferenciador. eh, Esto pues obviamente es importante, detectar precisamente qué tipo de clientes se van a vincular a nuestro negocio y cómo vamos a lograr que se mantengan, que sigan comprando a lo largo del tiempo a nosotros y no a la competencia, ¿cierto? Y aquí hay otra premisa importante que nos dice, cuando se planea y actúa buscando que el cliente siga haciéndolo, se habla de las estrategias de retención de clientes y cuando se plantea y actúa para que se nos vaya a la competencia, se habla de estrategias de fidelización. ¿Listo? Entonces, hay estrategias de retención, y cliente para que no se vaya y de fidelización para que se mantenga con nosotros y no se vaya para la competencia, ¿cierto? De esto básicamente nos da cuenta pues este capítulo y básicamente, hay varios factores, claves aquí que ustedes van a poder ahondar, en ellos y es que, la atención personalizada es un elemento muy importante y diferenciador frente a la competencia al momento de brindar un producto o un servicio. Los programas de lealtad, que la experiencia, que la memoria del cliente, que sea una experiencia memorable, que claramente, seamos cumplidos y confiables y, que se dé un adecuado manejo de PQRs, que, que, que pequeñas no, esas no conformidades que surjan frente al producto que estamos ofreciendo, pues sepamos darle un manejo, se sepa darle un manejo adecuado a esa petición, a esa queja o ese reclamo que está poniendo el cliente básicamente, ¿cierto? Mm, es importante, eh, verlo desde dos puntos de vista, esa conservación de clientes, cualitativamente y cuantitativamente. ¿Por qué cualitativamente? Porque la pérdida de clientes afecta la imagen de la empresa. Un cliente insatisfecho claramente no va a volver, y va a hacer con el voz a voz, llegar esa mala experiencia que tuvo a otros que sean posibles clientes potenciales, era lo que les decía hace un momento, ni siquiera han llegado y ya se van, o sea, ni siquiera llegan. Y pues esto genera una pirámide inversa con resultados nocivos para el prestigio de la empresa. Entonces, esto es porque un cliente insatisfecho básicamente hace que muchos o se vayan o ni siquiera lleguen. Entonces, esto en números pues afecta también la, eh, rentabilidad de la empresa. Y cuantitativamente, porque, se ha demostrado el alto costo que implica conseguir nuevos clientes. Realmente conseguir un nuevo cliente es más costoso, 10 veces más costoso que conservar a uno. Entonces, estos dos elementos son, importantes al momento de hablar de la conservación de esos clientes claramente. Entonces, es importante saber que hay una diferencia entre retener y fidelizar. ¿Listo? Porque tú puedes retener con precios bajos, con descuentos, con premios, pero básicamente esos son pues temas, aspectos pues temporales que rápidamente pues se van. eh, y pues porque si se dan en el tiempo, a largo tiempo, si se mantienen este tipo de, de, de retenciones, pues claramente le van a apuntar negativamente a esa rentabilidad de la empresa. Y por eso es importante, más que retención, o digamos que no es que sea importante la una o la otra, sino que hay que hacer los dos. Se deben desarrollar estrategias también de fidelización.
Entonces, esto es básicamente donde el cliente, el producto y la forma de interactuar, es decir, la empresa, esa relación empresa-cliente, sean lo de los mayores atributos. Cuando hablamos de comunicación con los clientes, hablamos básicamente de tipos de comunicación, de esas barreras de comunicación que encontramos y de unas habilidades blandas que conforman esa capacitación, esa comunicación precisamente. Resulta que pues como en toda relación, la comunicación es la base eh, para llevar una adecuada y óptima relación, en este caso, empresa-cliente. Y es precisamente esa estrategia a nivel organizacional, la comunicación es una estrategia para transmitir esa información que permite lograr ese objetivo específico. Em, entonces, ya sea una empresa que habla con la audiencia o con un proveedor, finalmente todos son clientes, ¿sí? ¿Qué nos permite y a qué le apunta una buena comunicación, cierto? Em, Atraer clientes. Si establecemos adecuados, óptimos canales de comunicación y que nos permita afianzar esa relación empresa-cliente, vamos a atraerlos, vamos a atraer clientes, vamos a avanzar y a solucionar problemas concretos que se presenten, ¿cierto? Em, Toda empresa debe seguir una orientación al consumidor en cuanto a la calidad de sus productos y de sus servicios. Aquí se adoptan se habla, se hace mención de unas dimensiones desde el punto de vista de los clientes, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos puntos? Primero que todo, la accesibilidad. Las organizaciones deben facilitar que los clientes puedan estar en contacto con ellos y reciban esa información que desean. O sea, que la empresa sea asequible en todo momento para el cliente y pueda él sentirse que realmente está en contacto con ella, ¿cierto? Y que siempre que quiera información de ella, pues la va a tener. También se habla de la dimensión de capacidad de respuesta y es esa disposición de atender y dar un servicio rápido. Resulta que el cliente está tomando cada vez más fuerza en este sentido, en sentirse bien atendido y de manera rápida. Es esa capacidad que tienen las empresas para responderle a esa necesidad del cliente. La comprensión del cliente. Entonces, claramente, pues las organizaciones deben saber que el esforzarse por atender al cliente es algo que debe ser permanente en el mercado, ¿cierto? ¿Esto qué es? Que constantemente estén detectando esas necesidades y claramente pues satisfaciéndolas. Siempre estando ahí en la comprensión del cliente, en entenderle sus necesidades, en cómo se las voy a satisfacer. Otro elemento importante es la comunicación y pues claramente las organizaciones deben primero escuchar a sus clientes y segundo informarles también. Esa comunicación bidireccional debe ir en las dos rutas, tanto en escucharlos como en informarles de manera adecuada para que pues sea para ellos algo comprensible. La cortesía básicamente es ese servicio amable, ese servicio respetuoso con el cual me diferencio también de la competencia y que me permite tratar a mis clientes. Es cómo los estoy tratando, es tener esa capacidad de escucharlos, de prestarles atención, de considerarlos, de realmente decir, me pongo en el lugar del cliente, los respeto y soy amables con ellos. A eso hace referencia a la cortesía. La credibilidad, por su parte, es porque debemos siempre, como empresa, se debe proporcionar una imagen veraz y honesta.
¿cierto? Esto hace que sean creíbles en el mercado las empresas, cuando realmente hablan con la verdad y son honestos. Y la fiabilidad es esa habilidad para ejecutar el servicio prometido sin errores. Es realmente que lo que ofrecen realmente lo cumplen. Es volverse confiables también en el mercado y es que eso que prometió realmente lo ve al cliente. ¿Listo? Mm, bueno, cuando hablamos del CRM, que es la administración de las relaciones con los clientes, el Customer Relationship Management, em, o básicamente lo que llamamos la gestión de las relaciones con el cliente, es una herramienta tecnológica que permite un conocimiento estratégico de los clientes y sus preferencias. También un manejo eficiente de la información de ellos dentro de la organización con el propósito de que pueda haber un desarrollo adecuado que impacten otros procesos internos que estén relacionados con esa capacidad de retroalimentación y medición de resultados del negocio, ¿cierto? Hay tres pilares, básicamente, eh, de los cuales se hace mención y son las personas, los procesos y la tecnología, ¿cierto? Eso básicamente es el CRM, ¿cierto? Que son importantes, tanto las personas como los procesos, como la tecnología. El CRM permite gestionar datos, segmentar clientes, prever necesidades y mejorar la satisfacción y la retención de los clientes, básicamente. Ese es el CRM. Entonces, acá nos dan esos tres pilares em, y nos dan cuenta de que este sistema eh, básicamente nos va a permitir afianzar esa, esa relación con el cliente, obviamente garantizando y cuidando pues la información que ellos se almacenan, ¿cierto? Datos como nombres, direcciones, nombres de teléfono, etcétera. El contacto, obviamente la manera que interactuamos con ellos, las llamadas telefónicas, los correos y pues otro tipo de interacciones. Vamos que esta plataforma no es solo una lista de contactos, sino que recopila datos muy valiosos para preparar y actualizar al equipo utilizando la información personal del cliente, el historial y las preferencias de compra. Entonces, es básicamente esto. Cómo me relaciono con el cliente, cómo lo analizo y cómo lo atraigo. ¿Listo? Mm, aquí nos hablan como de unos elementos importantes que básicamente nos dan cuenta de, de precisamente esos elementos que conforman el CRM, ¿cierto? Y es que rastrea activamente y administra la información de los clientes, conecta a todo su equipo en cualquier dispositivo, captura de manera inteligente los emails de los clientes, simplifica tareas repetitivas para que pueda hacer un acompañamiento de leads más efectivo, proporciona recomendaciones e insights instantáneos y expande y personaliza conforme el crecimiento de esa empresa. Esas son características de este sistema. ¿Listo? Em, Cuando hablamos de esos productos y servicios, Servucción, esto está relacionado con la visión específica de la gestión de la empresa proveedora de servicios. La visión se basa en la gestión del modelo de gestión de aplicaciones que equiparan la producción con la fabricación de productos y el servicio con la fabricación pues, de servicios, ¿cierto? Entonces, básicamente es esa visión de la empresa, ¿sí? Em, ¿Cuáles son los componentes importantes cuando se habla de este concepto de seducción? Básicamente, em, del soporte físico.
personal de contacto, cliente participante y los procesos internos. Se resalta que la producción del servicio es intangible y depende del desempeño humano. ¿Listo? Esto netamente es una tarea de las personas que trabajan pues en la organización, ¿cierto? Entonces, digamos que así el producto que estamos ofreciendo sea intangible o el servicio. Bueno, en el momento que ofrecemos un producto, todo producto es tangible, pero cuando vendemos servicios, pues son intangibles. Entonces, es importante determinar esos parámetros de medida claros que aluden a elementos, que sí tienen los elementos, pues los tangibles. ¿Para qué? Para lograr resultados, satisfacer al cliente y propiciar una mejora continua. En ese sentido, pues toda organización tiene que adaptar un sistema de gestión que incluya los elementos tangibles y los no tangibles para poder evaluar los procesos involucrados en la fabricación del servicio. Recordemos que para producir cualquier producto o servicio se requiere una serie de actividades que son secuenciales, sistémicas y coherentes y que permiten que claramente pues, se pueda fabricar y prestar. Este modelo pues involucra todo un sistema que muestra los servicios como una parte visible de la organización, en un estilo de gestión basado en un conjunto de procesos, procedimientos y actividades que guiará las operaciones de manufactura, distribución y uso de servicios específicos. Básicamente, la servicción en la empresa de servicios es la organización sistémica y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación empresa-cliente, cliente-empresa, que son necesarios para la prestación de un servicio bajo indicadores, pues claramente de medición de calidad de servicio, ¿cierto? Aquí nos dan cuenta de un autor que hace mención de cómo mejorar esa gestión de calidad, para prestarle un servicio adecuado pues al cliente, ¿cierto? Básicamente apuntando pues a la calidad. Y nos dicen también que, digamos que fabricar un servicio desde el punto de vista conceptual no es tan viable, ¿cierto? Entonces, para que eso suceda, interviene en el proceso de fabricación diferentes elementos al momento de crear un servicio, al momento de vender un servicio, que son elementos y recursos que claramente deben ser propios de la, la, de la organización, ¿cierto? Em, la estrategia debe estar apuntada al talento humano, a los procesos, a la organización interna y al soporte físico, ¿cierto? Que era lo que les decía hace un momento. ¿Qué va a componer una estrategia para la venta de un servicio? Ese soporte físico, de personal de contacto, el cliente participante y claramente los procesos internos que terminan en qué? En tal cual un producto tangible, la satisfacción del cliente. ¿Mm? Em, entonces, básicamente, mm, digamos que los elementos de un sistema de seducción van encaminados al cliente. ¿Quién es el cliente? El consumidor y el implicado en la fabricación del servicio. El personal en contacto es esa persona en contacto directo con el cliente. El servicio que pues básicamente es el resultado que constituye el beneficio que va a satisfacer la necesidad del cliente. El sistema de organización interna, que no es visible para el cliente, pero son funciones clásicas de la empresa. Y otros clientes, intercambio de comunicación entre clientes, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos cuando hablamos de este componente de servucción, que es básicamente la producción de productos intangibles. Recordemos que lo tangible es aquello que se ve, que se puede coger, que se puede ver, tomar, pero lo intangible son precisamente sus servicios. Ya no se habla de productos, sino de servicios, que no son
que no son tangibles, hablemoslo, digamos, en un ejemplo muy específico, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, realmente lo que ofrecen es un servicio y no un producto, ¿cierto? Las empresas de servicios públicos es un gran ejemplo de ello, ¿sí? Donde no venden como tal un producto, sino un servicio que no es visible. Em, y pues que básicamente esos elementos son los que lo conforman. ¿Listo? La producción del servicio es intangible y depende de, básicamente, y muy de la mano va, eh, con el desempeño humano. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de trazabilidad, básicamente hablamos de, em, digamos que esa trazabilidad en el servicio al cliente permite responder reclamos, gestionar devoluciones, garantizar calidad, realizar auditorías y ofrecer transparencia al cliente. Cuando hablamos de trazabilidad, digamos que en eso se resume básicamente. Ese es precisamente em, ese seguimiento que se hace al, al, a la venta que se hizo y en términos de esa no satisfacción que hubo al vender ese producto que le llegó al cliente, ¿cierto? Mm, hay pues varios elementos en la trazabilidad y pues la implementación de estos sistemas de trazabilidad requiere de cuatro principios básicos que son la identificación, la captura y registro de datos, la administración de conexiones y la comunicación. ¿Listo? Esto es súper em, importante y son esas tendencias modernas que en este momento están para poder hacer una adecuada trazabilidad de esos sistemas que nos den cuenta y pues que se enmarquen dentro de estos cuatro principios que acabo de mencionarles. Ya ustedes los revisarán pues a profundidad, ¿cierto? Y la trazabilidad en el servicio al cliente, pues básicamente eh, también de la mano unos elementos que son la identificación, el registro, la documentación, los sistemas de información y el seguimiento a los procesos, ¿cierto? Entonces existen varios tipos de trazabilidad que básicamente son em, los siguientes. Trazabilidad ascendente, es decir, hacia atrás, y es saber cuáles son los productos que son recibidos en la empresa, acotados con alguna información de trazabilidad, es decir, el lote, la fecha de caducidad del consumo y quiénes son los proveedores de esos productos. La trazabilidad interna o trazabilidad de procesos es dentro de la propia interna, perdón, dentro de la propia empresa. Y la trazabilidad descendente que va hacia adelante, es decir, cuáles son esos productos expedidos por la empresa y acotados con también alguna fecha de trazabilidad como el lote, la fecha de caducidad, el consumo preferente y saber cuáles son sus destinos y clientes. Frente a las novedades del servicio, se hablan de tendencias modernas y básicamente, digamos que hoy en día los entornos de trabajo son altamente digitales y cada uno de ellos ha logrado migrar a niveles de digitalización que antes no se veían viables. Por ejemplo, los servicios personales o la educación, que hoy en día lo vemos y somos un ejemplo de ello precisamente, y es la educación virtual, ¿cierto? Y entre muchas otras cosas que obviamente generan innovación y que personas que hoy en día son mayores no lo creían posible, viable o no lo creen, de hecho, ¿cierto? Mm, algunos de esos procesos se trabajan así bajo estos, digamos que elementos, ¿cierto? Em, la analítica de datos y la inteligencia artificial, los medios remotos de trabajo, la inteligencia artificial bots, los formularios web,
las redes sociales y un chat en vivo, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay demasiadas tendencias en cuanto al servicio al cliente y podemos hacer uso de estos medios para poder abarcar esa atención al cliente de manera digital, ¿cierto? Mm, Y cuando hablamos de una em, respuesta ESR, Efficient Consumer Response, es la respuesta eficiente al cliente. Decimos que el objetivo, ¿cuál es? Es mejorar la disponibilidad del producto reduciendo costos logísticos y tiempos de flujo. Básicamente en eso consiste, ese es el objetivo. Y las estrategias son reposición continua, gestión por categorías y sincronización de la demanda, que aquí la podemos también pues visualizar, ¿cierto? Entonces aquí nos dan cuenta en qué consiste en integrar los procesos logísticos y comerciales pasando de un esquema push, donde los industriales fuerzan el ingreso de los productos a los canales comerciales, a un esquema pull, en el cual se responde a la demanda real del consumidor, logrando así una maximización de su satisfacción y al mismo tiempo que se reducen los costos totales de operación, ¿cierto? Entonces aquí nos dan cuenta precisamente de, de eso, de ese flujo de productos preciso, confiable y oportuno. Entonces, em, digamos que digamos que los procesos a mejorar y los beneficios de hacerlo también nos los describen aquí. Y como les digo, es básicamente apuntar a esa mejora continua de la disponibilidad del producto, reduciendo costos logísticos y tiempos de flujo, ¿cierto? O sea, tener dispuesto el producto para el cliente a un menor costo y a un menor tiempo también, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan cuenta de esos procesos a mejorar, que básicamente es reducir precios, mejorar los servicios, mejorar la calidad de presentación de los productos, reducir los gastos de rotación de stock, reaprovisionar más rápidamente los almacenes y optimizar la logística. ¿Y cuáles son los beneficios de llevar a cabo esta respuesta eficiente al cliente? La optimización de los procesos logísticos y comerciales, claramente generan una minimización de costos porque hay un mayor valor por menor precio y la maximización de la satisfacción del consumidor. Em, digamos que las compañías también obtienen una visión compartida que les permite trabajar juntas de manera efectiva, de modo efectivo. Y las grandes reducciones de costos que claramente se obtienen permiten a las empresas usar estos fondos para servir mejor al consumidor final, es decir, que se aumenta la calidad y disponibilidad de los productos y servicios. Y abre las puertas a las empresas para aumentar sus negocios a un ritmo mayor que si lo hicieran sin esa respuesta eficiente al cliente. ¿Listo? ¿Qué es el servicio postventa? Es ese seguimiento de atención al cliente que se da después de que la persona adquiere un producto y un servicio y o sea, es tan importante como todas las otras etapas durante la venta del producto, durante la entrega, durante el abastecimiento. Esto requiere claramente de mucho tiempo, de mucha dedicación y es una gran manera de hacer fidelización de clientes y claramente de conseguir nuevos prospectos de clientes. Y pues básicamente ese servicio postventa incluye instalación, capacitación, garantías, mantenimiento y pues soporte técnico. ¿Listo? Estos elementos que les acabo de mencionar: promoción, comunicación personalizada, seguridad y soporte, ¿cierto? Em, y esas son básicamente las áreas que deben atenderse después de la compra. ¿Listo? Estos cuatro elementos. Frente a la logística del servicio al cliente o el output, cadena de suministros, em, ¿a qué hace referencia esto? Que nos dice que el servicio está integrado a la cadena de suministros con varios elementos, con el procesamiento de pedidos,
con la gestión de inventarios, con el transporte y distribución, con las entregas a tiempo, con el manejo de devoluciones y reversiones. Es básicamente lo que nos hacen mención aquí. ¿Cómo, en qué consiste el- ¿a qué se refiere este término? A que toda mercancía que se consiga a partir de un proceso productivo tiene el fin de ofrecerla en el mercado a un cambio de una contraprestación, ¿cierto? Entonces es básicamente ese conjunto de bienes y servicios que obtiene una empresa o industria al combinar distintos factores de producción. Este concepto se traduce en las acciones que realiza la cadena de suministros y logística en búsqueda de producción de un producto y un servicio que va a llegar al cliente, quien lo requiere para suplir pues una necesidad, ¿cierto? Em, para llevar a cabo este diseño de servicio al cliente se debe tener en cuenta un conjunto de principios que son la diferenciación del servicio para los diferentes segmentos de mercado, la competitividad de la empresa, la racionalidad en la utilización de los recursos y procesos, el funcionamiento del sistema logístico como caja negra para el cliente, la transparencia de la meta de servicio tanto para el cliente como para quien brinda y apoya el servicio, la personalización del servicio y la satisfacción del cliente en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y precio. Esto claramente relacionado con lo que les decía hace un momento y es cómo se procesan los pedidos, cómo hago la gestión de esos inventarios, cómo hago ese transporte y distribución de los productos, cómo hago esas entregas que claramente deben apuntarle a que sean a tiempo y el manejo de devoluciones y de reversiones. Y eh, respecto a la medición de servicio al cliente, pues esta debe, digamos que no es que sea un servicio como tal, pero sí se debe medir esa satisfacción que sirve pues como un punto de referencia para qué, para corregir y formar esa política postventa de la empresa que claramente determina ese nivel de satisfacción de los clientes, permitiendo que em, identificar oportunidades, habilidades y debilidades para hacer los cambios necesarios en búsqueda de qué? De fidelización al público existente y atraer los nuevos, ¿cierto? Entonces, esta claramente se hace a través de diferentes herramientas, ¿cierto? Que se recomienda, pues hagan uso de ellos las empresas para medir si realmente están satisfaciendo a sus clientes. Y realmente es que es la base de cualquier negocio, que el cliente esté satisfecho. Entonces, para poder medir si realmente están satisfaciendo o no a los clientes, pueden hacer uso de encuestas, pueden hacer uso de quejas, de la opción de claramente el proceso de PQR, es un sistema que recoja quejas, sugerencias, que es un tema, pues, un método básico que hay para recoger información, ya que toda queja va a ser siempre una oportunidad de mejora. Y pues, primero que todo, las encuestas, que obviamente son los métodos más clásicos y utilizados para saber qué piensan los clientes de una organización. Y básicamente es el uso de preguntas que deberían estar enfocadas a la experiencia de compra, capacidad que tiene el producto o servicio, si realmente le está apuntando a resolver esas necesidades, calidad del producto o servicio entregado y el cumplimiento de plazos en la entrega del producto o servicio. Existen varios tipos de empresas, de encuestas, perdón, que pueden hacer uso las empresas para recopilar precisamente esa información. Y es a clientes reales históricos, encuestas como tal de satisfacción, las encuestas telefónicas y encuestas también pues al personal. Las quejas, pues es como uno de los más comunes y es básicamente ese sistema donde se recopilan esas quejas y sugerencias que tienen los clientes. Eh, Ello pues teniendo en cuenta que cualquier queja es una oportunidad pues de mejora dentro de los servicios y dentro de la organización, claramente. Investigaciones de mercado también. eh, Estas investigaciones de mercado pues es básicamente identificar oportunidades y amenazas
sobre la totalidad de consumidores reales y potenciales de nuestros productos. Se evalúan, mejor dicho, esos consumidores reales y potenciales eh, y se miden respecto a la competencia. Los paneles de clientes es que se selecciona un grupo de clientes que conozca muy bien el producto o servicio para obtener sugerencias y opiniones pues como tal del producto. Frente al cliente oculto, pues es un medio de medición donde un evaluador se hace pasar por cliente de la empresa y simula una compra para valorar los aspectos relacionados con la misma. Em, las sesiones de grupo, pues es donde se organizan pues grupos reducidos de clientes y se escuchan en aspectos como muy concretos tanto del proceso, del producto como del servicio. Y las entrevistas personales, pues que son ya más de manera personalizadas con esos clientes que se seleccionen y pues en las que se tratan una gran cantidad de aspectos que giran en torno a ese producto o servicio que se está vendiendo para saber identificar esas expectativas reales pues del cliente, ¿cierto? Existen también unas técnicas de evaluación del servicio y pues aquí nos dan cuenta de ellas. Básicamente son satisfacción general, número de quejas recibidas, tasa de quejas no resueltas, tiempo de solución de quejas y el indicador Net Promoter Score. ¿Listo? Aquí pues ustedes van a encontrar cómo se calculan y cuál es el objetivo de cada una de ellas, ¿cierto? Mm, y respecto a los indicadores de gestión, pues básicamente estos indicadores de gestión, los indicadores de servicio o KPIs, Key Performance Indicator, permiten conocer la calidad de los productos o servicios que se comercializan en un mercado. Y pues la mejor forma de hacerlo es preguntándole a los clientes cuál es su nivel de satisfacción frente al mismo. El poder contar con un KPI de servicio al cliente conlleva varios beneficios y es conocer el desempeño del equipo encargado en el área de atención, tomar mejores decisiones para el negocio, conseguir clientes fieles a la marca, conocer los elementos que conforman el servicio para cubrir las necesidades de los clientes, crear estrategias de impacto para los clientes y disminuir los tiempos de servicio a clientes y resolución de problemas. Aquí nos dan cuenta de los indicadores del cálculo y de los objetivos de esos indicadores. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores que se pueden medir? El nivel de cumplimiento de entregas a clientes, la calidad del servicio, el indicador de rotación al cliente, el nivel de servicio y la tasa de retención de clientes. Esos son los indicadores de gestión. Mm, Y también hablamos de esos sistemas de gestión de calidad, específicamente esta norma ISO 9001 del año 2021, que está enfocada y explica digamos que está enfocada en la consecución de la calidad en una organización mediante la implementación de un método, un sistema de gestión de calidad. Y realmente es un referente a nivel mundial. En esta norma se establecen requisitos del sistema de gestión de calidad y básicamente, ¿qué le permite esta norma este sistema de gestión de calidad a una empresa? Demostrar que tiene la capacidad de satisfacer los requisitos del cliente, de los proveedores y de los diferentes colaboradores. Quien tenga esta certificación de ISO 9001 es realmente una empresa que es muy reconocida a nivel nacional e internacional por los estándares de calidad que manejan, porque buscan no solo no le apunta solamente a la satisfacción del cliente, digamos, que compra, sino también a cómo estoy satisfaciendo a los colaboradores y claramente cómo estoy hablando constantemente mis procesos y procedimientos para mejorarlos, ¿cierto? Entonces, y pues básicamente esa norma se basa en un enfoque PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Mm, y cuando hablamos de mejora continua,
eh, debemos hacer uso y debemos tener en cuenta que existe y debe existir siempre una necesidad constante de evaluar, corregir, capacitar y ajustar procesos permanentemente para apuntarle a una prestación de un servicio y por ende a la creación y a la satisfacción de nuestros clientes o nuestros clientes, no, de los clientes de las empresas, mm, porque esto básicamente es eh, pensar siempre en que siempre hay algo que mejorar, ¿cierto? Y que todo sistema de gestión va a permitir lograr esos objetivos y hacer parte de las herramientas para para hacer una organización pues competitiva, ¿cierto? Importante tener en cuenta ese ciclo PHBA y tener en cuenta que este elemento de mejora continua se debe aplicar constantemente cada vez que la empresa pueda y en cada proceso. Por eso es que se denomina un ciclo que no termina nunca, porque nos permite determinar en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar esa prestación de servicios, tanto a nivel interno como externo de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, aquí hicimos como un bosquejo de ese material de formación que cuenta que nos da pie la guía y pues basados en todo lo que acabé de informarles es que vamos a elaborar precisamente nuestro ejercicio, que es ese informe de caracterización de clientes, con los 3 elementos que les dije y con el checklist de requisitos que deben incluir dentro de ese informe. Bueno, en eso consiste esta evidencia que al inicio ya les indique de qué se trata. Entonces, es hacer un documento en PDF que establezca esa caracterización de clientes teniendo en cuenta esos requisitos que les hacía mención. Y hay una segunda evidencia que básicamente va encaminada o más que encaminada relacionada con esa información que acabo de brindarles y es básicamente el informe de la aplicación de la metodología Seis Sigma. ¿Qué es la metodología Seis Sigma? Es un enfoque de gestión que mide y mejora la calidad. Realmente se ha convertido muy importante para las empresas porque sirve de referencia para satisfacer las necesidades de los clientes. Dentro de esas necesidades que trabaja esta metodología está el diseño, la comunicación, la formación, la producción, la administración, las pérdidas y entre otras tantas variables que se deben medir. Em, entonces, una vez esto, ustedes van a llevar a cabo, em, bueno, también se recomienda, chicos, que hagan uso de la biblioteca Sena para cualquier consulta, para cualquier digamos, profundización que quieran hacer en el tema correspondiente. Y ¿qué se requiere para hacer este informe de aplicación de la metodología Sigma? Aquí básicamente, uno, pues volver a hacer el repaso a este material componente formativo que fue el que acabamos de revisar. Y que se requiere que elabore un informe sobre la aplicación de la metodología Seis Sigma o de implementación dentro del desarrollo de las actividades de la empresa como la cadena de suministro, donde identifica un proceso logístico, describe los requerimientos de los clientes acorde al mercado de la empresa y se mida la calidad de los servicios prestados que los clientes buscan de la empresa. Luego de que hacen el proceso, de que eligió el proceso de la respectiva empresa, debe identificar las principales falencias en los procesos de digamos que basados en los conocimientos que ya tienen de cómo debe funcionar esta cadena de abastecimiento y de suministro de producto para satisfacer a los clientes. Estructurar un plan de mejora a implementar y identificadas claramente pues las falencias que ustedes encuentren en la cadena de suministro que eligió, que proyecte la aplicación de esta metodología en la empresa
y que presente un informe y haga una presentación de él como si los fueran a presentar a los directivos de su empresa. Aquí básicamente nos dice que si quieren, para que profundicen más acerca de esta metodología, entonces por favor hacer uso de consultar este video. Allí les van a dar cuenta de en qué consiste esta metodología. Y bueno, básicamente es esto que ustedes escojan de la empresa en la cual ha sido sobre su proyecto formativo que han desarrollado. Si ya habían escogido esta empresa para otros proyectos formativos, pues la pueden seguir tomando de referencia. Normalmente es la empresa en la cual ustedes laboran o su propia empresa y es hacerle análisis a estos 5 elementos. Bueno, y permítanme en un momento, ya les voy a indicar cuáles son esos factores que yo voy a tener en cuenta al momento de calificar cada una de estas evidencias. Bueno, listo. Respecto a la primera evidencia, hay varios indicadores, ¿cierto? Ya les dije pues de qué trata y es el informe de caracterización de clientes. ¿Qué se va a evaluar? Que ustedes realmente procesen ese resultado de aprendizaje de acuerdo con los indicadores y que emitan un concepto de evaluación de acuerdo con los lineamientos de la empresa. Se va a tener en cuenta que el informe responda a todas las preguntas solicitadas de acuerdo con los lineamientos de la empresa basados en la caracterización de la empresa. ¿Cuáles son esas preguntas? Básicamente estos elementos, estos requisitos, ¿cierto? Que no tengan problemas, errores de gramática, ortografía, puntuación. Bueno, esto es básicamente de forma, pero es muy importante este elemento al momento de calificar, que la información esté muy organizada en el informe y que pues se soporte y se enriquezca con imágenes también. Y que presenten unas conclusiones muy claras y que se relacionen realmente con el tema y los argumentos expuestos dentro de ese componente formativo. Ahorita voy a dejar en el chat estos dos, bueno, estos 3 documentos, que es la guía de aprendizaje y los factores que se van a tener en cuenta, los instrumentos de evaluación al momento de calificar. Y frente al informe de la aplicación de la metodología Sigma, se va a tener en cuenta que haya elaborado un informe sobre la metodología realmente. eh, o de implementación dentro del desarrollo de las actividades de la empresa como la cadena de suministro, que haya identificado las principales falencias en los procesos con los conocimientos que ya se les indicó, que haya estructurado un plan de mejoramiento que vaya a implementar, identificando precisamente esas falencias que aquí pudo hallar, que estructure ese plan de mejora conforme a esas falencias identificadas, que realmente se vea la aplicación de la metodología en la empresa y que ese informe que presente pues sea muy claro y se evidencie que es el informe que usted presentaría a la junta directiva de esa empresa. Bueno, entonces es importante que ese informe detecte cada uno de estos elementos. Acá les voy a dejar en el chat estos 3 documentos para que puedan consultarlos y puedan tener en cuenta qué es lo que se va a calificar. Les recuerdo que el plazo es el 1 de abril, fecha en la cual también concluye la fase como tal. Teniendo en cuenta que es la última, ya es como tal la fase para pasar a su etapa, a la siguiente etapa de su formación. Entonces les voy a entregar aquí. El material también está en PDF, se los voy a entregar también la guía y los dos documentos que son los instrumentos de evaluación, los factores que se van a tener en cuenta al momento de calificar sus trabajos. Bueno, entonces los voy a dejar por acá y en un momento em, les informo
Entonces, si hay, si de pronto existe este aprendiz vocero en este grupo, agradezco me escriba para saber si consideran importante una sesión sincrónica para atención de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces voy a colocarles aquí los documentos de los cuales les estoy haciendo mención, que hoy fueron pues también presentados a ustedes. Mm, Entonces, como les dije, el material también está en PDF, les estoy enviando la guía y los dos documentos que dan cuenta de lo que se va a tener en cuenta al momento de calificar. Los invito a que hagan una revisión nuevamente del material, que ahonden en cada una de las factores que se van a calificar. He visto que hay personas que ya cargaron sus evidencias. Si ustedes consideran que con esta sesión que tuvimos hoy hay lugar a cambiarlo, pues también los invito a que pues realicen nuevamente la entrega. Y a quienes ya lo hicieron, pues proceder a calificar y hacerles la respectiva retroalimentación que lleve cada uno de esos trabajos. Por favor, importante que tengan muy en cuenta mm, todo lo que acabamos de revisar a nivel pues teórico y claramente invitarlos también a que profundicen aún más eh, esta información a través de los material complementario con el que cuenta también pues el, la información que está en Sayuna, que hace parte pues del material de formación, ¿cierto? Como los videos, como la misma guía hace mención de un documento que usted, de un video en el cual ustedes pueden, con el cual ustedes pueden profundizar los temas. Y así también les hice mención de unos documentos que hay adicionales eh, en cada sección que ustedes deberían pues consultar y así profundizar un poco más sus conocimientos respecto a la temática, a la competencia que se está abordando y a la temática que la compone. Entonces les recuerdo que el plazo es el 1 de abril. A quienes ya lo han subido, pues los felicito, procederé a la calificación y a quienes no, pues los invito a que juiciosamente participen, a que hagan entrega de sus evidencias. Recuerden que deben estar aprobados todas sus evidencias para que puedan pasar a la siguiente etapa o fase dentro de su formación como tal. Aquí en el chat voy a dejar los medios en los cuales yo atiendo también dudas, inquietudes y que es a través del correo electrónico. Aquí lo voy a dejar. Y a través del chat también, ya sea por Sayuna, mensajería, o también a través de mi línea de WhatsApp, que la estoy dejando en este momento aquí también, para que ustedes puedan poder contactarme en caso de alguna duda o inquietud. La sesión va a ser cargada en el transcurso de hoy a mañana, la sesión que acabamos de realizar, para que ustedes también puedan entrar y pues visualizarla a quienes no les fue posible conectarse. Entonces, esos son los medios por los cuales yo estoy atendiendo constantemente dudas, inquietudes que tengan los aprendices referente al desarrollo de la etapa, de la fase en la que nos encontramos, referente a lo que surja en cuanto a inquietudes, dudas y concernientes pues a esta competencia que estamos desarrollando, que recordemos es atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa. Entonces los invito a que hagan por favor sus actividades, sus evidencias y participen de manera activa en la plataforma para que no haya lugar a de pronto la terminación de su proceso y pues realmente recuerden chicos que es de mucha importancia, es de suma importancia
el que ustedes presenten sus evidencias a tiempo y eh, conforme a lo que se establece para llevar a cabo pues su proceso de aprendizaje de una manera óptima, de una manera adecuada, de tal manera que no se vea afectado su proceso de formación y que al contrario sea de mucho enriquecimiento para ustedes, para mí. Estoy súper atenta y súper pendiente de lo que ustedes necesiten de mi parte en cuanto a mi labor como instructora, como orientadora del proceso. Y nada, los invito a que por favor en una próxima sesión, si así lo requieren para atención a las inquietudes, la haríamos la próxima semana antes y previo a la entrega de estos evidencias. Bueno, entonces a todos les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana eh, y muchos éxitos en todas sus labores, estimados aprendices. Que estén muy bien. Una feliz noche. Dejo de grabar en este momento.